¿Qué onda? ¿Cómo estás? Yo soy Nash Reese y vamos a hablar del espíritu que transforma el sufrimiento en amor salvífico. Suena un tanto complicado, ¿no? Pero ya lo entenderemos. Primero retomemos que el día de ayer se nos hablaba sobre esta unión del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y aunque este último resulta un tanto desconocido y no entendemos bien su misión ni su plan en nuestra actualidad, pues lo vamos a comprender. Jesús ya lo había mencionado a sus discípulos cuando les dijo que no los dejaría solos, ni que los dejaría huérfanos, sino que Dios mandaría un nuevo protector, un espíritu de la verdad. Sí, al Paráclito. Paráclito viene del verbo en griego parakalein, que significa invocar o llamar hacia. Entonces, cuando Jesús muere en la cruz, lo invoca de forma definitiva. Así, el Espíritu viene a convencernos sobre lo referente al pecado. ¿Y qué es esto de convencernos sobre lo referente al pecado? Pues es entender todo lo malo que hay en él, en el rechazo a Dios y a su misión. Pero también lo que significa es que se nos va a revelar el dolor y el sufrimiento. Nosotros hemos experimentado el sufrimiento porque somos seres humanos, pero Dios también siente dolor, y no por fruto del pecado, no, sino porque siente compasión de nosotros, de sus hijos. En el Antiguo Testamento se nos mostraba en el Génesis cómo Dios había arrepentido de crear al hombre por este mal que le hacía a la tierra. Pero en el Nuevo se muestra cómo Jesús, en un pasaje en Mateo, menciona: siento compasión por unos hombres que lo habían seguido por 3 días y no habían comido nada. Entonces, si lo ponemos en otro contexto, Dios siente compasión de nosotros, por nuestros pecados, por el sufrimiento, y a Él le duele vernos sufrir. Entonces, va a mandar a su único Hijo. Por medio de su muerte, se nos libre del pecado. Hablemos un poco del Espíritu Santo. El Espíritu es el amor del Padre y el Hijo. Por resultado, el don de la Santísima Trinidad. La palabra don significa regalo. Entonces, el Espíritu Santo es el regalo de la Santísima Trinidad y además es la fuente de toda dádiva divina, o sea, de todo regalo divino. Algo muy peculiar es que Él es la figura de la misericordia, representa la misericordia, esa misericordia que Dios tiene por nosotros. Siempre lo hemos escuchado. Y lo que quiere decir es que Él siente compasión, piedad y perdón por nosotros. Entonces, el Espíritu Santo, al ser esa figura de la misericordia, esa representación, Él mismo va a hacer que entendamos nosotros esa misericordia que Dios siente hacia nosotros y rendirle culto, amor. ¿A qué se refiere esto? Voy a explicarles un poco. El Espíritu Santo, en unión con el Padre, el Hijo, va a nacer la economía de la salvación, que en otras palabras es el plan de la salvación. Entonces, si tú te preguntabas o pensabas dónde estaba el Espíritu dentro de la vida de Jesús, siempre lo ha estado. Primero, por medio de su acción, Jesús se encarnó en el vientre de la Virgen María. Después, Simón Pedro, en la casa del centurión Cornelius, afirma que Dios ungió a Jesús con el Espíritu Santo y con poder. Luego, Él lo va a acompañar en su muerte y en su resurrección. Bueno, la primera parte sí la entendimos, pero ¿cómo es que lo acompaña en su muerte y en su resurrección? Bueno, en la antigua alianza se mostraba cómo los machos cabríos y de toros, su sangre era una forma de sacrificio para la purificación. Entonces, Jesús, que es el Cordero de Dios, por más sangre que derrame, es por nuestra salvación, por una forma de purificación. El Espíritu Santo lo que hace es que, aparte de hacer esa purificación, se mete en lo más íntimo de nuestra conciencia. Él está en lo más íntimo de nuestra conciencia para poder purificar las obras malas, esas obras muertas, y así entender que tenemos una nueva humanidad, que está libre del pecado y en unión a Dios. Pero bueno, ¿cómo es que el Espíritu Santo actuó en la muerte de Jesús? Como les decía, la sangre derramada de Cristo, que fue para nosotros,
Este acto lo consumió el Espíritu. Pero primero entendamos que en la carta de los Hebreos se nos hablaba cómo Jesús en su partida en el camino de Getsemaní y de Golgotá, en su máxima expresión como humano, gracias al Espíritu, se deja en que el Espíritu está en él, el Espíritu Santo. Entonces, él decide entregarse por sí mismo, porque era el único que no tenía ningún pecado, estaba sin tacha. Entonces, Jesús, al entregarse, al hacer esta autodonación, el Espíritu va a actuar de una manera muy especial. ¿Por qué? Porque Cristo se entregó por un Espíritu eterno, un Espíritu que iba a ser para nosotros. Entonces, esta autodonación es algo muy especial, porque va a cambiar el sufrimiento que Cristo vivió por un amor de redención, para tener una nueva humanidad que esté libre del pecado y unida en Dios. Bueno, el Espíritu Santo tiene muchos nombres, ¿no? Como el Espíritu de la verdad, el Espíritu eterno, el Paráclito, pero a mí me gusta mucho uno que es el fuego del cielo. Antes, el fuego era una forma de purificación y para el sacrificio. Déjenles leo para que entendamos un poco más. Entonces bajó el fuego de Yahvé, que devoró el novillo del sacrificio y la leña, y absorbió el agua de la zanja. Entonces, el Espíritu es el que devora ese sacrificio, en la forma en que entendemos que al saber Dios y siendo consciente de que el hombre lo rechazaba o no creía en él y rechazaba su amor, en ese misterio de la impiedad, que es cuando el hombre rechaza por su libre albedrío y por el pecado a Dios, en ese misterio, en lo más hondo, se va a entregar a su único hijo para que al morir en la cruz, el Espíritu, por medio del fuego del amor, consuma su muerte. Sí. Entonces, aquí es cuando entendemos por qué el sufrimiento se va a convertir en amor. Porque el Espíritu, siendo fuego, va a consumir esa acción, esta muerte, para después convertirlo en un nuevo amor. Porque el Espíritu, además, une al Padre, al Hijo, y después el mismo Hijo entrega el Espíritu a los demás. Por eso se forma la Santísima Trinidad. ¿Por qué? Porque el Espíritu le ofrece el sacrificio del Hijo al Padre, para después unirlos y que este último sea enviado a nosotros. Entonces, al consumir este sacrificio, Él va a también resucitar a Cristo al tercer día. Sí, parece un poco trabalenguas, pero especifiquémonos en una frase. El Espíritu que ya está dentro de Jesús, que no tenía ningún pecado, lo va a enviar y lo va a ofrecer a Él para que llegue a nosotros por medio de su muerte. Entonces, el Espíritu va a consumir su muerte y después lo va a resucitar al tercer día y luego será enviado. Al momento de hacer esto, Jesús es unido con su Padre y el Espíritu está en nosotros. Porque los primeros en entenderlo fueron los discípulos. Bueno, aparte de Jesús, después los discípulos. Porque se nos menciona en Juan 20, 22, 23, que en el cenáculo reunidos los discípulos, Jesús se presentó con las heridas de la crucifixión y sopló sobre ellos y les dijo: recibid al Espíritu Santo, a quienes perdonéis los pecados les quedarán perdonados. Y esta frase conlleva muchas cosas. Primero, que se les dio el poder de perdonar los pecados, que después sería el sacerdocio. Ya se estaba formando desde ahí. Entonces, también se va a revelar el espíritu de la verdad, que la muerte ha sido vencida por el amor de Dios. Y aparte, se nos ofrece una nueva vida eterna. Por último, el Espíritu Santo siempre ha estado en nuestros días. No solo que lo tenemos y no lo estamos viendo, y aparte que, pues, como mencionábamos, está en lo más íntimo de nuestra conciencia, sino que siempre se nos está mencionando en la liturgia romana. ¿Cuándo? En dos momentos. Cuando el Padre, antes de decir el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el sacerdote va a mencionar la siguiente oración en silencio.
Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que por voluntad del Padre, cooperando el Espíritu Santo, diste con tu muerte vida al mundo, líbrame por la recepción de tu sacrosanto cuerpo y sangre de todas mis culpas y de todo mal. Concédeme cumplir tus mandamientos y jamás permitas que me separe de ti. Amén. Esta oración la hace el Padre en silencio, pero también a las demás personas, a la multitud, las dice en la tercera plegaria eucarística, refiriéndose a la misma economía de salvación, que se refiere al plan de la salvación, que es que el sacerdote ruega que el Espíritu Santo nos transforme en ofrenda permanente. Y eso también es el plan de la salvación, o sea que nosotros vamos a hacer la ofrenda a Dios. Así como Jesús se ofreció por nuestros pecados, también nosotros día a día debemos hacer ofrenda al Señor. Nuestras acciones ofrecerlas a Dios, por ese plan y unión a Él. Entonces, ahora entendemos que el Espíritu Santo siempre ha estado. Él fue quien consumió la muerte de Jesús y lo resucitó. Y entonces, como Jesús entregó al Espíritu, Él va a transformar el sufrimiento que Cristo vivió por un amor hacia nosotros. Nos esperamos mañana con un nuevo video.